Entonces vamos a leer la porción de hoy que se llama Toldot, que como dije es generaciones, es su significado más regular. Hay dos porciones de la Torah que empiezan con Toldot, o estas son las generaciones, cuando está hablando de Noé y cuando está hablando de Isaac. Cuando está hablando de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo delante de Dios. Y luego, también cuando está hablando de Isaac, ya vamos a ir a eso que está en Génesis 25:19. Génesis 25:19 dice, según la Reina Valera 60, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Hay unas cosas bien particulares que ver dentro de las vidas de estas personas. Sobre todo también acuérdense que si en diferentes partes de la Biblia se hace mención de algo similar, generalmente siempre está relacionado, ¿sí? No importa en qué pedazo de la Biblia esté, siempre van a estar relacionados. Entonces, si por ejemplo con Noé empieza diciendo, estas son las generaciones de Noé, y acá nos dice, estos son los descendientes o las generaciones en otras Biblias, eh, algo hay en común y generalmente eso sirve para hilar las cosas. Hay algo muy puntual y es que tenemos la vida de Isaac, tenemos la vida de Abraham, acá nos cuentan parte de la vida de Abraham, y tenemos la vida de Noé. Vamos a hacer una pequeña relación con Noé antes de hablar de los otros aspectos de Abraham y de Isaac. Dice que Noé era un hombre justo delante de Dios y Noé fue el único justo que había en su época, en su momento. Por eso Dios dice que él halló gracia delante de sus ojos y decidió salvarlo a él y a su familia. Noé era alguien que estaba llamado a llamar, a traer al arrepentimiento a la gente que estaba ahí. Pasó muchos años y cuando hablo de muchos años que pasaron muchísimos, más de 100, en lo que Noé construía el arca y en lo que Noé además tenía que estarle diciendo a la gente que algo que no había pasado iba a ocurrir, como que iba a llover, que para el momento era una locura porque dice que no llovía, sino que subía un vapor de la tierra que regaba todo. Entonces decirles que va a caer agua del cielo era algo muy difícil de creer. Y además que él estaba construyendo algo que nunca antes habían visto para salvarse de algo que era improbable que pasara. Es bastante complicado la posición de Noé y además estarles repitiendo eso durante muchos años. Eso es bastante difícil, pero era la paciencia de Noé, la fidelidad de Noé y lo pacificador que era para ponerse en el puesto, en el lugar de estar insistiendo en eso. Podemos hablar que la fe también, porque es creer algo improbable y aferrarse a algo y que además pasen años y años y años. Sin embargo, hay algo que tener presente en frente a eso de los años, y es que la gente por la época de Noé vivía demasiado tiempo. Una vez mi hija me preguntó que cómo era el tiempo si nosotros viviéramos, si toda nuestra vida fuera un minuto, entonces ¿cómo haríamos? O sea, ¿cómo significa que viviríamos el colegio en un segundo, por ejemplo? ¿Sí? El raciocinio del tiempo. Y entonces yo le dije, mira, eso pasa con, por ejemplo, con las mariposas. Muchas mariposas solo tienen 24 horas de vida, pero para ellas las 24 horas de vida son toda su vida. Por lo tanto, para ellas debe ser el tiempo larguísimo. Una hora debe ser, pues, una 24ª parte de su vida. Es mucho, ¿sí? Y mediodía debe ser la mitad de su vida. Así que, pues, es cuestión de percepciones de tiempo.
Para nosotros hoy, quizás insistir por tanto tiempo en algo que parecía que no iba a ocurrir, pues era imposible. Para él de pronto no era tan complicado estar insistiendo por 100 años, porque tal vez era una décima parte de su vida. Pero igual es el aferrarse en esa fe a creer algo improbable y defender esa idea y además decirle a la gente que se arrepienta. Eso está complicado. Pero él era un pacificador y era un justo en su época. Ahora los vamos a ligar con lo que dice la Torá. O sea, ¿cómo voy a relacionar a Noé, a Abraham y a Isaac? Porque en la parte de Noé, que dice, estas son las generaciones de Noé, y luego cuando hablando acá en Génesis 25:19, cuando empieza a hablar de Isaac, que dice, estas son las generaciones, estas son los descendientes de Isaac, ese punto en común que nos están empezando a hablar de alguien desde su genealogía es por donde lo voy a enlazar. Esa es la relación que existe para que podamos llevar como una comparativa de esos dos. Ya vimos más o menos unos aspectos de la vida de Noé. Ahora vamos a hablar de los aspectos de la vida de Abraham y de Isaac. Fíjense que de Abraham nos hablan un montón, pues nos cuentan mucha parte de su vida, de dónde salió, hacia dónde fue, qué hizo, dónde puso, nos cuentan bastante, desde Génesis 12. Pero de Isaac no nos cuentan casi nada. De Isaac nos dicen esto, cómo consiguió esposa, cuáles fueron sus hijos y cómo los bendijo, y las peleas que él tuvo por los que, por los pozos, por las cisternas que cavó. Se acabó Isaac. Pero lo cuentan entre los patriarcas, lo cuentan entre los tres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Abraham nos cuentan bastante, de Jacob nos cuentan aún más, de Isaac no nos cuentan casi nada. Ya vamos a ver varias cosas que podemos sacar de lo que nos dan de Isaac. Vamos a ver ahora la personalidad de Abraham. Abraham era alguien, primero nos cuentan el despertar que él tuvo, porque fue el que dijo, hay un Dios sobre todas las cosas, creador de todo esto, y no son estos ídolos de madera, no son estas cosas las que realmente nos crearon, sino un Dios todopoderoso que está por encima de todo. Él empieza conversaciones con ese Dios. Es más, a él se le comunican los mandamientos, leyes y estatutos. A él se le explican, no sé cuántos y no sé cuáles, pero a él se le explican. De hecho, está escrito cuando están hablando con Isaac, cuando Dios habla con Isaac, le dice que por causa de su papá y de la bendición que él tenía, que él cumplió con sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. No está escrito en qué parte Dios habló con Abraham y le dijo todo eso, pero dice que las cumplió. O sea, además de eso. Y lo que podemos ver desde la vida de Abraham es que fue alguien muy hospitalario. Él daba posada a todos los que pasaban por su casa. Y uno dice, pero ¿de dónde saca eso? Él está parado, o bueno, está sentado en las tiendas que él tiene y de repente ve unos personajes que van caminando y los invita inmediatamente a pasar. Solamente es cuando está frente a ellos que reconoce que no son cualquier persona, sino que reconoce, se postra delante de uno de ellos y otros dos que lo acompañan y los invita a comer. Él era alguien muy hospitalario, que siempre daba pausada y siempre estaba hablando del Dios altísimo que creó todo. Tanto es así que podemos ver que una de las primeras cosas que entendió, la empezó a explicar a la gente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que la Torá dice que se llevó a sus esclavos cuando salió de su tierra? Pero no, la palabra no es precisamente esclavo, sino dice de las vidas que él hizo. De alguna manera es como las vidas que él completó. Es decir, que él acercó a la adoración a ese Dios
a todas las personas a las que él pudo. Y fue tanto lo que hizo que inclusive se las llevó con él cuando salió de su tierra. Se convirtieron prácticamente en su familia. Era alguien muy hospitalario y muy generoso. Era muy hospitalario y muy generoso. Una de las cosas que más llaman la atención es que se llevara toda esa gente. Solo se lleva a su esposa, a Lot y a toda la gente que dice que hizo las vidas. Entonces podemos encerrar, digámoslo en una palabra, a Abraham como alguien muy generoso. Y luego tenemos a Isaac, que de hecho no nos cuentan mucho, pero por lo que nos cuentan, que ya vamos a leer un pedacito de eso, no es o sea, no es del mismo temperamento que su papá. Al parecer es un poco más duro. Lo que vemos son muchas riñas, pero ya vamos a ver unas particularidades. Entonces, 25:19, Génesis 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahí hay una cosa bien curiosa solamente en ese versículo. Acuérdense que la Biblia no gasta conceptos porque sí, ni tampoco es redundante, solo es reiterativa. Y puede que a nuestro español y nuestra comprensión puedan ser las mismas cosas, pero no, por eso estoy diciéndolo de esta manera. No es redundante, es muy reiterativa en muchas cosas. Si ya nos dicen que Isaac es hijo de Abraham, ¿por qué nos dicen que Abraham engendró a Isaac? En el mismo versículo. Parece obvio, ¿no? Si Isaac es hijo de Abraham, ¿para qué nos dicen que Abraham engendró a Isaac? Primero están reafirmando algo. No nos están diciendo obviedades. Nos están diciendo algo de más. Y es que Isaac es legítimamente hijo biológico de Abraham. ¿Por qué? Porque existía una cosa atrás con Abraham y su esposa, y era que su esposa era estéril. Aquí nos están reafirmando que este hijo sí es de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y además nos están hablando también del parecido de Abraham con Isaac. Nos están recalcando su parentesco para decirnos esos dos se parecen porque uno es el papá y el otro es el hijo y él es el hijo y él es el papá. Nos están diciendo, reafirmando algo para que podamos como de alguna manera deducir el parecido. Pero si empezamos a leer, Isaac no parece como muy similar a Abraham. Abraham era muy hospitalario y extendía su casa y sus bienes a la gente, pero Isaac parece que siempre está riñendo. Isaac prefería a Esaú, que era un hombre de casa, pues de cazar, que a Jacob, que siempre estaba en las tiendas ayudando a su mamá y a su papá. Prefería a Esaú. Está escrito así, que él prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Pero entonces empezamos a notar que no son muy parecidos, aunque vamos a notar que sí tienen comportamientos similares. Ambos respondieron lo mismo al mismo problema. Cuando Abraham se fue con su esposa y se metieron en otra ciudad, lo primero que dijo Abraham fue, ella es mi hermana, no es mi esposa, por temor a que lo mataran. Isaac respondió lo mismo con Abimelech. Cuando entró a la ciudad el rey Abimelech, él respondió que ella era su hermana. Dijo que Rebeca era su hermana porque tenía miedo de que lo matara Abimelech. Respondió lo mismo. Solo que a él no lo bendijeron al salir porque él no hacía parte del acto profético de lo que hablábamos la otra vez. A él solamente le dijeron, ¿usted cómo no nos va a avisar? De pronto alguien se mete con su esposa y todos nos vamos por un tubo. Y lo que decretó Abimelech fue, el que toque a este hombre o a esta mujer estará sentenciado a muerte. Eso fue lo que dijo Abimelech, pero no más.
Fuera de eso, vamos a ver que eh, también tenía una fe muy fuerte y tuvo el mismo problema. Su esposo era estéril, pero dice que él rogó a Dios por ella y entonces ella concibió. Y ese rogo no fue corto, fueron más o menos 20 años. ¿Por qué sé yo eso? Dice que y era Isaac en el 20 de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y luego dice en el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y concibió Rebeca su mujer. Bueno, pero vamos a ver que cuando Rebeca da a luz, ¿sí? Se van a dar cuenta que Isaac tenía casi 60 años. 26 al final. Bueno, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces él básicamente estuvo rogando por sus hijos 20 años. Se casó con Rebeca a los 40, era estéril, rogó por ella, Dios le concedió hijos, pero cuando tuvo los hijos fue a los 60. Bueno, ahí vamos otros viendo detalles de fe que tenía Isaac. Entonces, fíjense un paralelo también, un parecido que hay entre ellos. Pero vamos a ver que Isaac es lo que lograba Abraham por pura hospitalidad, paciencia, cordialidad, bondad. Y Isaac lo lograba con fuerza, con tenacidad, con, eh, ¿cómo se llama eso? Con perseverancia. De los tres patriarcas, dos eran pastores de ovejas, Abraham y Jacob. Isaac dice que labraba la tierra, es el único de los tres. Entre esos oficios, Abraham y Jacob, pues básicamente tenían que cuidar de sus ovejas, pero es un oficio de pasar mucho tiempo sentado. O sea, imagínense poner a pastar ovejas y esperar a que coman. Pues pasan mucha parte del día sentados. Van, las llevan hasta los pastos y luego se sientan todo el día a que coman, a que duerman, a que hagan y después volverlas a traer. Era una vida muy quieta, muy pacífica, muy de ahí, entre, con sus eventuales enfrentamientos con lobos y leones, qué sé yo, pero muy reposada. Ahora imagínense labrar la tierra. Es algo, un oficio totalmente distinto. Es de levantarse muy temprano, coger arado y empezar a surcar la tierra. Es un trabajo mucho más duro. Ahora, sembrar, cuidar mientras crecen, regar todo el asunto y que no se la coman animales. Y luego cosechar. Es un trabajo muy duro. Es lo opuesto al oficio de pastor. Y además de eso, Isaac además tenía el punto de que se la pasaba cavando cisternas. Ustedes saben que es abrir un hueco en la tierra, un montón solo para que poder recoger agua. Primero, cuando llueva, poder recoger esa agua y también abrir y cavar pozos para encontrar agua subterránea. Eso no es cualquier cosa. Y no solamente el que lo haya hecho una vez, lo hizo varias veces y dos veces perdió el pozo. Dos veces se enfrentó con alguien más por el pozo y lo perdió. Y los nombraba como pelea, encuentro o división. Hasta que finalmente abrió un pozo y no encontró pelea y dijo, aquí esta es la bendición de Dios y lo llamó Rehobot, que es lugar amplio. Pero es una personalidad totalmente distinta. Los otros dos eran reposados, tranquilos, no queremos pleito. Lo que pasó con Jacob cuando se fue a encontrar con Esaú fue, mejor enviémosles regalos, que vayan delante de mí caravanas con regalos
para que él se ablande cuando yo me lo encuentre y no decida matarme. Es una personalidad pacificadora, hospitalaria, de no vamos a entrar en problemas, vamos a solucionar esto bien. Isaac, si es, no, ese pozo es mío y voy a pelear. No, bueno, está bien. Y ponerse a cavar otro es una actitud perseverante, es una actitud mucho más dura y no en el mal sentido, sino que es más dura, más tenaz, es la palabra, sí. Entonces podemos ver diferentes formas, pero todos cumplen con una cosa, la adoración a Dios permanente. Y todos llegaban a lo mismo que era la verdad de Dios a través de personalidades muy distintas. Todos. Abraham tuvo su encuentro y su problema, ¿sí? Pero todo lo solucionó de una manera pacífica hasta que se tuvo que enfrentar por su sobrino Lot, que ya entró en guerra. Pero de resto todos lo hicieron de una manera, pues todo lo hicieron de una manera pacífica. Isaac lo hizo de una manera perseverante y más dura, o sea, cavó sus pozos las veces que fue necesario. Y además era alguien que prefería ciertas actitudes, lo vemos con sus hijos cuando decide por Esaú y no por Jacob. ¿Qué invitación tiene esta comparativa de personalidades? Es que en el pueblo de Dios no todos tenemos los mismos talentos ni las mismas actitudes, ¿sí? Unos tenemos una personalidad un poco más pacífica, un poco más quieta, otros son de saltar y gritar, otros son de hacer las cosas con más tenacidad o con más, qué sé yo, sí, no sé, fuerza por ponerlo así. Todos tenemos talentos, dones distintos, cosas distintas, pero todos tenemos eso que aportar a el pueblo y a las cosas que Dios quiere hacer entre nosotros. Todos tenemos algo distinto que ofrecer y que aportar. No necesitamos ser igual que el otro. No necesitamos ser igual a Jacob, o no necesitamos ser igual a Abraham, o no necesitamos ser igual a Isaac. Simplemente eran, por ejemplo, épocas distintas. Sí, por ejemplo, Dios usó a Abraham de esa manera, con una actitud amable, hospitalaria, y así acercó a la gente a Dios. Imagínense si lo hubiese hecho alguien tal vez un poco más duro como Isaac. O imagínense si lo hubiese hecho, no sé, otra persona muy distinta, eh, un poco más dura, qué sé yo. Eh, no sé, pongamos un ejemplo. Alguien de la dureza, por ejemplo, en ciertas circunstancias como David, que era muy hasta aquí. Por ejemplo, se pueden dar cuenta en los libros de crónicas cómo David ejecutó a mucha gente inmediatamente, como por ejemplo cuando mataron al rey Saúl, el que vino a decirle, oiga, matamos, a pesar de que eso le favorecía en cierta manera, lo único que hizo fue lamentarse y mató al personaje que había matado a Saúl. Imagínense esa dureza. Entonces, pero son personalidades y usos distintos de las personas en diferentes momentos. Imagínense a alguien con la dureza de David llamando al arrepentimiento en un diluvio. O imagínense a alguien de la, digamos, como que bondad y calma y reposado que podía ser Abraham poniendo las reglas en el pueblo. Se necesitan cosas distintas para situaciones distintas. Y aún así pasaron por cosas muy similares. Fíjense lo que les digo, que Isaac y Abraham pasaron por situaciones muy similares. De hecho, Abraham, Isaac y Jacob, los tres pasaron por una hambruna mundial. Los tres. Abraham, Abraham dice que descendió hacia Canaán debido al hambre que había. Isaac dice que también empezó a descender por el hambre que había. Cuando ya dice que en el 26.1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar.
otro que pasa por una hambruna. Y luego Jacob tiene que bajar hasta Egipto por la hambruna que había. Pero tres maneras de responder distintas que el Señor usó para ese momento. No tratemos de igualarnos a nadie. No tratemos de hacer lo que esta otra persona hace, porque Dios nos llamó por cómo somos nosotros, por por la forma en la que tenemos de ser nosotros. Dios es interesado en usar lo que usted sabe hacer, su personalidad para atender ciertas cosas, para usarlo a usted en ciertas ocasiones. Tampoco quiere atender usted absolutamente todo, porque para unos les es llamar al arrepentimiento y traer a la gente y levantarlos, y para otros es llamarlos al orden. No trate que con su personalidad usted atienda a todas las ocasiones. El hacha y la navaja de afeitar sirven para cortar, pero no me puedo afeitar con un hacha. Y tampoco puedo talar un árbol con una hoja de afeitar, pero ambos cortan. Solo que una herramienta es para una cosa y otra herramienta es para otra. Entonces, encontremos nuestro lugar, nuestra posición dentro de lo que llamamos el cuerpo de Cristo y sepamos disponer de nuestras habilidades a otras personas para que nosotros podamos ser aprovechados dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros como una hoja de afeitar queremos ir a talar un árbol como lo hace otra persona, que es un hacha, lo vamos a hacer mal, muy mal. Entonces solamente cada uno asuma su posición, encuentre, pídale a Dios la sabiduría para saber qué es lo que debe hacer dentro del cuerpo y poner sus dones, no solamente espirituales, sino sus dones de servicio y su personalidad y sus conocimientos dentro de las cosas. Es verdad, si en un mundo de hojas de afeitar alguien conoce un hacha, va a creer que es la más dura de todas, porque tiene la fuerza para talar un árbol y entonces todos van a querer ser un hacha. Pero la verdad es que las herramientas están hechas para algo en específico. Asumamos cada uno el rol que nos pertenece, sin querer abarcar más de eso, porque lo vamos a hacer mal. La variedad de dones y de servicios hay que ponerlos a disposición de las personas, nuestro conocimiento y nuestras cosas, ¿sí? Nuestras personalidades inclusive. Entonces sepamos usar y sepamos dónde encajamos sin estar anhelando ser como otras personas o tener lo que otras personas. Porque inclusive los dones espirituales no comparten la misma naturaleza. Sí, hay personas que ambas personas tienen un don de profecía, pero la profecía de uno es alentadora y pacífica y la profecía del otro es más duro y correctiva y para exhortar y para... Entonces, es el mismo don, pero no, no son el mismo tipo de cosas en las que han visto que hay profetas que hablan como si fueran de verdad, como si fueran a sacar una espada y aquí me los voy a llevar a todos. Y hay otros que solamente están alentando a la gente y hasta de su forma de hablar. Si ellos trataran de cambiar de lugar, simplemente no podrían. Pues, el que tiene el machete en la mano simplemente va a animar a la gente a punta de miedo. ¿Me hago entender? Entonces, encontremos nuestro rol dentro de las cosas para que podamos saber aplicar lo que tenemos y saberlo ofrecer bien. Y entonces vamos a sentir la plenitud de, de lo que somos y nos vamos a sentir encajar finalmente en las cosas sin tener que querer lo que esa otra persona tiene, porque simplemente no vamos a hacerlo como esa persona lo hace. Porque si Dios llamó a esa persona a eso es porque esa persona encaja ahí. Todos hacemos parte del mismo rompecabezas, pero usted no es el de la esquina. El que está en la esquina tiene el ángulo en 90 grados para encajar en la esquina del rompecabezas. Pero a usted que tiene las curvitas en todos lados, usted no va a encajar ahí.
y no va a sentirse encajar a pesar de que pueda tener el mismo color, encuentre su espacio y va a sentir la plenitud de Dios usarlo en las cosas. Bueno, esa es una palabra simple del día de hoy.